Buenos días, hermanas, que el Señor me las bendiga. Buenos días, hermanita. Dios le bendiga. Amén. El tema, el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana, que el Señor nos ha permitido, tiene que ver con el agradecimiento. Pensando, ¿verdad? Reflexionando que ya nos queda poco para concluir este año, para que nosotras podamos analizar este hermoso canto de María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Un canto que viene de lo profundo de su corazón y que expresa mucho agradecimiento. Entonces, el tema de esta mañana, hermana, tiene que ver con el Magnificat, ¿verdad? Que es la expresión de María, la expresión de gratitud de María que vamos a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 1, del 46 al 55. Y es que, hermana, este hermoso canto que hace la Madre de nuestro Señor Jesucristo no es solamente un canto. Esta expresión que ella habla acá tiene que ver con una respuesta. Después que ella visita a su prima, si nosotros leemos los versículos anteriores, ella visita a su prima Elizabeth y ésta se siente muy bendecida, agradecida que la Madre del Salvador llegue a visitarla. Por lo tanto, ella exclama y expresa en el 45 que dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces, cuando Elizabeth pronuncia estas palabras, nace de María ese agradecimiento. De hecho, desde el mismo momento en que ella fue, en que el ángel la visitó y ella dijo, "He aquí tu sierva, haz conmigo conforme a tu voluntad", nace en María ese agradecimiento de ver cómo el Señor, a pesar de que ella es una humilde joven de Nazaret, el pueblito que ha sido considerado, fue considerado por mucho tiempo de poca estima. Decir que eran de Nazaret era como humillante. Entonces, una humilde joven de Nazaret respondió a ese anuncio tan maravilloso con una alabanza. Pero, hermana, quiero expresar también que no fue un anuncio solo de alegría, fue un anuncio que acarreaba consigo mucha preocupación. Ella expresa con gratitud el haber sido escogida por nuestro Dios para llevar una obra tan maravillosa que terminaba o que culminaba con las promesas del Antiguo Testamento sobre el nacimiento del Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, ella estaba tan agradecida por haber sido escogida, aunque eso acarreara, como les decía anteriormente, consigo muchas preocupaciones también, muchas angustias, muchas tristezas que ella iba a sufrir más adelante, muchas angustias desde el momento en que se le dijo que ella había concebido al Salvador del mundo, porque su esposo, bueno, su prometido en ese momento quería abandonarla sin saber. Ella se estaba exponiendo a muchas cosas. Y pese a todo, ella expresa ese canto de gratitud que ha sido que ha sido, digamos, resonado desde ese momento hasta ahora. El Magnificat de María, todos los conocemos, hemos leído sobre él y ahora pues quiero que reflexionemos en estas palabras de agradecimiento que expresa la Madre del Salvador del mundo. Entonces, más allá de ser un canto, hermana, el Magnificat es una obra poética. Viene esta palabra que expresa pura poesía, esta palabra que expresa muchos salmos del Antiguo Testamento, revela el corazón del Evangelio desde su inicio, porque tiene mucha teología, escatología, porque María, hermana, Dios la escogió a esta humilde mujer, pero no era cualquier mujer. María era una mujer conocedora de la palabra de Dios y es tal conocedora
que en este canto expresa muchos salmos del Antiguo Testamento, inclusive expresa o hace alusión a las palabras de Ana, ¿verdad? Nosotros lo podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 1, 11, en el 2 del 1 al 10, para que ustedes lo puedan leer con calma más adelante, pero hace alusión también al canto que hizo Ana. Hace alusión a muchas promesas del Antiguo Testamento hechas a Abraham. ¿Y cómo lo va a saber esta muchachita, esta niña de Nazaret? Porque ella era una conocedora, viva conocedora de la palabra de Dios. No era cualquier mujer la que el Señor escogió para ser la madre del Salvador. Entonces, ese conocimiento de María lo expresa en esta alabanza, en este cántico. Y es que también, hermanas, quiero hacer mención que los cánticos no solamente son palabras dichas sin sentido. A veces nosotros cantamos, ¿verdad? Estoy agradecida y cantamos al Señor, o estamos en la iglesia y cantamos y no prestamos atención a la letra, porque es que los cantos son una expresión de gratitud de nuestra alma, y esa expresión de gratitud de nuestra alma tiene palabra de Dios, y es precisamente lo que María está haciendo acá. Está expresando su agradecimiento a Dios a través de un canto, pero ese canto refleja mucho conocimiento, hermana, mucho. Tal vez para nosotros ahorita en este año que estamos culminando, en este 2025, ¿verdad? Pueda parecer insignificante el hecho de que María entone a palabra de Dios en su canto, y no, hermanas, no es, porque si nosotros nos trasladamos a esa época, pues no había la tecnología que hoy tenemos, que podemos acceder a la palabra de Dios fácilmente, que podemos escudriñar su palabra con más, digamos, con más profundidad, más facilidad. En ese momento no. Y en ese momento María no tenía como una Biblia como la tenemos ahora para cantar y entonar esas alabanzas, porque María se lo sabía. Se sabía bien de memoria las escrituras y conocía bien las escrituras. Entonces, esos pequeños versículos que María expresa y que ahora nosotros lo conocemos como el Magnificat de María, que significa mi alma engrandece al Señor, viene del latín y quiere decir mi alma engrandece al Señor. Esas palabras que expresó María, que son muy ricas en conocimiento, expresan la profunda gratitud de María. Entonces no fue como una oración que María estaba improvisando al momento. No, no fue una oración improvisada, sino una demostración del profundo conocimiento que esta muchacha de Nazaret tenía. Y como les decía anteriormente, especialmente hace alusión al cántico de Ana, que lo encontramos en 1 Samuel. Entonces, ¿qué revela este canto poético? Porque sí, es un canto poético. Revela la grandeza de Dios. Cuán grande ha sido Dios a través de la historia, a través de los años, cómo Dios ha transformado la humanidad y cómo termina en la historia de la salvación. En esos pequeños versos, María, que María entona, ¿verdad? Se demuestra grande, grande, grande conocimiento y nos revela a nosotros el Evangelio, como les decía al inicio, porque es como inicia la palabra de Dios, cómo inicia la transformación de la humanidad. Por lo tanto, hermanas, este canto nos está haciendo una invitación a nosotros que reflexionemos acerca del agradecimiento. ¿Cómo debe ser el agradecimiento o gratitud en nuestras vidas? Un reflejo, un reflejo del amor de Dios. Y debe ser una respuesta común en nosotros los cristianos del amor de Dios, pero como lo hizo María en ese momento, con esa autenticidad, con esa espontaneidad que nació de su corazón, el agradecerle a Dios por la gran bendición, ¿verdad? Toda y la gran bendición
que le dio en ese momento de ser o de convertirse en la madre del Salvador del mundo. Pero si nosotros nos ponemos a pensar y analizamos, como lo vamos a hacer ahora brevemente, este cántico, hermana, nos va a invitar a nosotros que hagamos del agradecimiento parte de nuestra vida. Yo he escuchado varias veces en este grupo que hacen ayunos, ¿verdad? Y dice, hoy es día de agradecer. He escuchado a hermana Nancy que dice, no, hoy no vamos a pedir, hoy solo vamos a agradecer. Entonces sí, porque en el cristiano debe nacer el agradecer a Dios en todo momento y debe ser la gratitud parte importante y predominante de nuestra vida más que la queja. Y eso es lo que María en estos versículos nos está enseñando y quiero que analicemos. Y empezamos leyendo el capítulo 1, versos 46 y 47, dice así la palabra de Dios. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esta expresión que está dando María en este primer versículo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en el Dios de mi Salvador, está haciendo que María reconozca que Dios es su todo, es su centro, que no es ella la importante, está reconociendo que aunque ella fue elegida por Dios para llevar en su vientre al Salvador del mundo, no es ella lo más importante en esta historia, sino Dios. Dios es el todo, es su centro y no ella que fue escogida para una misión única y que no podrá ser repetida nunca más en esta tierra. Pero María expresa acá una necesidad de ser salvada. Ella está explicando acá, no como consideran los católicos, ¿verdad? Que ella puede ayudar a la salvación, sino que ella está expresando aquí, en este versículo, que ella necesita de la salvación. Ella está expresando acá que Dios es el centro de su todo y que ella necesita ser salvada. Mi espíritu se regocija. Miren, se regocija. Esta palabra está expresando una profunda alegría, una alegría, pero que nace de un corazón verdadero, de un corazón sincero, una profunda gratitud hacia nuestro Padre Celestial por esta misión que se le ha sido encomendada. Entonces, mi espíritu, mi alma se regocija. María está muy contenta y es que cuando nosotros recibimos noticias, hermanas, que nos agradan, noticias que significan una bendición para nosotros, nosotros pues realmente no tenemos más que palabras que expresar de agradecimiento. Y ahí es donde quiero que nosotros reflexionemos, porque nuestra alma, nuestro ser, para expresar gratitud debe reconocer que Dios es nuestro centro. Para que nosotros podamos expresar esa gratitud, como dice la palabra de Dios, estar siempre gozosos, orar sin cesar, para que realmente podamos estar siempre gozosos y expresar gratitud como lo hizo María, de esta manera tan genuina y de lo profundo del corazón, nosotros tenemos que tener una relación profunda con nuestro Salvador, con Dios, con Jesucristo. Tenemos que tener una relación profunda, porque es que la gratitud comienza cuando Dios es exaltado, cuando nosotros nos humillamos. Ahí es donde empieza la gratitud o ahí es donde se puede expresar la gratitud y ahí es donde se cumple la palabra de Dios cuando dice, estad siempre gozosos, porque aunque nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, la gratitud debe ser una expresión de del reconocimiento de la necesidad de Jesucristo. Es decir, yo necesito de Jesucristo no solo cuando estoy contenta, yo necesito también de Jesucristo
cuando estoy pasando por tribulaciones. Entonces significa que en ese momento yo debo ser agradecida con Dios y decirle lo más difícil que puede ser para nosotros es: Padre, gracias por esta enfermedad, porque usted sabe por qué la estoy padeciendo. Padre, gracias porque me despidieron del trabajo, porque usted sabe por qué me despidieron, porque usted conoce de quién me pudo haber librado en ese momento. Entonces, ese agradecimiento que María está dando acá, eh, para el Padre, que nace de su alma, es por reconocer que Dios es todo. Y el reconocer que Dios es todo es en todo momento de nuestra vida, en momentos de tristeza y en momentos de alegría, que es donde más fácil nosotros como humanos sentimos el agradecer. Cuando nosotros damos un regalo, decimos: gracias, hermano, gracias, hijo, gracias, papá, gracias, mamá. Pero cuando no recibimos nada, difícilmente agradecemos. Y ahí está el punto. El agradecimiento de María eh, eh, nace de la necesidad de reconocer que Jesús, que Dios es el Salvador, que Dios es su todo, es su centro. Entonces significa que cuando nosotras como cristianas hagamos de Dios nuestro centro, nuestro todo, vamos a empezar a agradecer en toda circunstancia. Y ese es el primer paso, la primer clave que nosotros debemos aprender de María, de su agradecimiento, que Dios es el centro de nuestra vida, que Dios es nuestro todo, realmente nuestro todo. Y se demuestra cuando nosotros somos agradecidas con el Señor en todo momento, en los momentos difíciles y obviamente pues en los momentos fáciles, porque ahí es cuando es más sencillo agradecer a Dios. Leamos el 48. Dice así: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. La mirada, ¿hacia dónde se puso la mirada del Señor? A una mujer grande, no, a una mujer humilde. Y María lo reconoce: yo no soy nada, soy humilde y el Señor me vio. No, no tengo grandezas, no tengo riqueza, el Señor me vio. No soy nada ante los hombres y el Señor me vio. ¿Por qué, hermanas? Porque Dios escoge a los humildes, que dice: da gracia a los humildes. El Señor escoge a los que son sencillos de corazón, no externamente, sino a los que son sencillos de corazón, porque a veces podemos parecer sencillos externamente, pero por dentro somos bien orgullosos. Entonces, la clave aquí es que el Señor escoge a los sencillos para realizar sus obras, sus proezas, así como escogió a María, y ella lo reconoce. Ella dice que representa a esos humildes, a los pobres que dependen de Dios. Ella depende de Dios y ya lo expresó en los versos anteriores, cuando Dios es el centro de su todo, cuando ella dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en el Dios de mi Salvador. Entonces lo está haciendo el centro de su todo, y ahí está la humildad y ella lo representa. Significa, hermanas, que Dios eh, nos va a ver a nosotros cuando de nosotros haya esa humildad en el corazón. ¿Y qué significa, hermanas? Que nosotros tenemos que aprender muchas veces lo difícil que es ser humildes para que se manifieste la gloria de Dios, porque muchas veces nos cuesta la humildad con nuestro hermano. Y aquí la clave, como dice 1 Corintios 1:27 al 29, es que Dios escoge lo pequeño, lo vil, para poder manifestar su gloria. Y eso, hermana, nosotros debemos estar muy agradecidas, porque también nos escogió a nosotras. Cada una de nosotras fue escogida. Lo despreciado de la tierra. Nosotros éramos esos gentiles que los judíos despreciaban, humillaban, maltrataban. Y aún así nos escogió el Señor a nosotros. Éramos lo mínimo, éramos, como dicen los salmos, éramos
un gusano. Así somos en la humanidad, un gusano. Ese animalito pequeñito que se arrastra, que a veces ni siquiera vemos, eso somos nosotros. Y Dios así nos ve, y Dios así nos ama. ¿Cuánto más cuando tenemos un corazón humilde? Cuando nuestro corazón reconoce que Dios es el centro. Cuanto más cuando en nuestro corazón reconoce la dependencia absoluta de Dios en todo momento, tengamos o no tengamos. Esta es la clave aquí, hermana. Dios no va a buscar lo más grande para hacer su obra. Dios se sirve de lo más pequeño, de lo más inútil o inservible para la humanidad, cuando nosotros nos vemos que no valemos nada, cuando nos sentimos, ¿y yo para qué voy a la iglesia? ¿Para qué sirvo yo en la iglesia? ¿Qué hago yo en la iglesia? Pues de esos pequeñitos que usted cree que el Señor no se va a servir, es precisamente lo que el Señor utiliza para hacer sus grandes obras, para manifestar su poder, para manifestar su gloria, para poder hacer grandeza. Y de ello tenemos muchos ejemplos en la Biblia, empezando por María. ¿Quién iba a pensar que una joven de Nazaret iba a ser la elegida? Yo imagino que en ese momento todas las doncellas se estaban preparando. Puedo ser yo la elegida, puedo ser yo. ¿Y quién iba a pensar que iba a escoger una humilde joven de Nazaret para que en su vientre llevara al Salvador del mundo? Entonces María lo sabe y lo reconoce. Había muchas muchachas que pudo haber escogido, pero me escogió a mí, a esta sierva, humilde, pobre, pero de su corazón también humilde, porque había muchas jóvenes pobres, pero de un corazón orgulloso. Y Jesús, Dios, perdón, sabía que María no tenía ese corazón orgulloso, que era una joven que iba a hacer el papel de la Madre de Dios sin llenarse de ese orgullo. Entonces, de eso es lo que se sirve Dios. Y por eso es que María estaba agradecida. ¿Cuánto más no tenemos que estar agradecidas nosotras, hermana, que no somos nada y dentro de nosotros mora el Espíritu Santo? No los estamos en nuestro vientre, pero, o sea, tenemos de nuestro corazón porque dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, o sea, no hay más que decir, hermana, lo deseaban en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto hubieran deseado? Porque eran pocos los que podían acercarse y hablar con Dios. Eran pocos a los que el Señor se les acercaba y hablar. Y ahora todos los tenemos en nuestros corazones. Todas podemos hablar con Él. Mora en nosotros, vive en nosotros. ¿Qué más queremos? O sea, ¿qué más podemos pedir? Que el Todopoderoso, que no puede ser contenido, mora en nuestros corazones. Moró en el vientre Jesús de María, estuvo ahí 9 meses, pero Dios está con nosotros toda la vida, desde que nosotros lo aceptamos. Entonces, si María estaba agradecida por llevar al Salvador del mundo, ¿cuánto más nosotros, gusanos miserables, no vamos a estar agradecidos con Dios porque mora en nosotros? Y prometió que nunca nos iba a dejar, que iba a estar siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué razón más queremos para agradecer si tenemos ahí la más grande razón para ser agradecidas como María? Aparte que dice María acá que ha sido dichosa para siempre, que la me llamarán bienaventurada todas las generaciones y la seguimos llamando. Es la bendición eterna que viene de Dios cuando nosotros respondemos con fe. Ella fue conocida ante las naciones, pero ¿cuál va a ser nuestra bendición eterna? ¿Cómo nosotros vamos a demostrar ese agradecimiento de Dios? Y tenemos una bendición eterna, hermana, eterna, cuando nosotros respondemos con fe, cuando nosotros decimos, Señor, heme aquí, Señor, aquí tu sierva, como María, haz conmigo conforme a tu voluntad. ¿Cuántas podemos decir, Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad? Es difícil, es muy difícil. O sea, fue difícil para María y es difícil para nosotros ahora. Dificilísimo. Haz conmigo conforme tu voluntad, porque si la voluntad de Dios es que yo esté enferma y sufra todos los días, difícil, ¿verdad, hermano?
difícil, o sea, no crean que esas palabras son tan sencillas o no las hagamos tan sencillas. Es grande decir, Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, porque la voluntad de Dios, mis caminos, dices, no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son sus pensamientos, son más altos los pensamientos del Señor. Los de nosotros no son nada, pensamos que a lo mejor tener salud es lo mejor que podamos tener, pero para el Señor dice, no, que tenga salud para mí no es lo mejor, porque a lo mejor si tenemos salud nos alejamos de Él, porque a lo mejor si tenemos salud no estamos cerca de Él. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, dice el Señor. No son los mismos, pero sí tenemos una gran bendición cuando en medio de todo eso respondemos con fe y con alegría y con gozo, como lo hizo María y como lo está haciendo María. Agradecimiento. Ella no ganó riqueza por ser la madre del Salvador, no fue a vivir a un palacio, no. Pero aún así ella fue agradecida porque dice esas grandes cosas. Y es que esa gratitud que nosotros debemos expresar al Salvador, a Dios, a Jesús, nace de nuestra conciencia, así como nació de la conciencia de María, nace de nuestra conciencia, hermana, de nuestro pensamiento, de lo más profundo de nuestro ser, nace ese agradecimiento. ¿Por qué? Porque Dios hizo algo con ella que sobrepasa la comprensión humana. Sobrepasa, porque aún no entendemos cómo es que ella pudo albergar en su vientre al ser que no puede ser contenido, al ser que es omnipresente, que está en todos lados. Eso es incomprensible, aún no lo podemos comprender. Pero entonces, esa gratitud que nace de María, de la conciencia, que ella es el objeto de amor y la misericordia de Dios, debe ser también la gratitud que nace en nosotros, porque también nosotros somos objeto del amor y la misericordia divina. Jesucristo murió por nuestros pecados, se humilló hasta lo sumo, como dice Hebreos, ¿verdad? Dejó todo por nosotros. ¿Y qué más muestra de amor queremos? Esa muestra de amor tan grande nadie en esta tierra nos la va a dar. Esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Eso es una muestra grande por el cual nosotros, al igual que María, debemos estar agradecidas con el Señor y debemos tener muchísimas razones para alabar su santo y bendito nombre, para darle gracias, y no las circunstancias que me rodean, sino el hecho de que el Señor ha sido misericordioso con nosotros también. Y vamos continuando, dice el 50. Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿A quién va a extender ese amor, esa misericordia? El Señor Jesús, a los que le temen. Hermana, Dios actúa por gracia, no por mérito, no porque yo me lo merezca o usted se lo merezca, no porque María se lo merecía, a pesar de ser una gran mujer, es por gracia, todo es por gracia. Y dice de generación en generación, pero no es a cualquiera. Esa misericordia que va de principio a fin de nuestra vida, de la vida de la humanidad, no es a cualquiera, hermana, es a quienes le temen. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová y eso se expresa en una profunda reverencia a Dios, el respeto. ¿Cuánto respetamos nosotros los mandamientos de Dios? A veces los decimos fácil, pero no los cumplimos. Y es que esa misericordia de Dios que no tiene fin, solamente es a los que le temen, a los que respetan sus mandamientos, a los que viven conforme a su palabra, a los que viven conforme a lo que Él ha demandado de nosotros. Y la gratitud es algo que Él ha demandado de nosotros. Estar siempre gozosos. Es un mandato que el Señor nos está haciendo, que debemos estar siempre gozosos, alegres, y la única manera de expresar gratitud es que nosotros estemos alegres, y como dice el apóstol, estar siempre gozoso, tenemos que estar siempre
gozosos, por lo tanto tenemos muchas razones para agradecer, como ya las vimos. La misericordia de Dios se ha extendido a nuestras vidas. Pero esa gratitud no es de cualquiera, hermano. Esa gratitud solamente es aquella persona que tiene una relación íntima con Dios. Es aquella persona que se ha alimentado de su palabra, que se ha nutrido de su palabra, que está llena de la palabra de Dios. Entonces no es cualquiera, hermano, y es que es la verdad y lo vemos. No es cualquiera que es agradecido con Dios pese a la circunstancia que está pasando, ¿no? No es cualquiera, hermano, solamente las personas que tienen una relación íntima con Dios. Y eso nos invita a nosotros a ser humildes, a ser temerosas de Dios, para que podamos mostrar esa gratitud, para que podamos reflejar el agradecimiento de Dios en nuestra vida, pese a las circunstancias que estemos viviendo. Perdón. Pese a las circunstancias que estamos viviendo. Y seguimos leyendo en el versículo 51. Dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó los tronos de los poderosos y exaltó a los humildes. Dice aquí la palabra de Dios que dispersa a los soberbios, que sus planes los hace nulos. Eso quiere decir a los pensamientos de aquellas personas que se enaltecen, Dios los humilla, Dios hace nulos sus planes, Dios hace que tropiecen contra sus propios planes. ¿Por qué? Porque Dios no da paso a que los soberbios puedan eh, culminar, puedan ganar. Significa que el Señor está derribando sus pensamientos, dispersando, frustrando, podemos decir, los pensamientos de los que son soberbios. A veces nosotros podemos ser soberbios y no nos damos cuenta. Creemos que nosotros, al pedirle a Dios, creemos que nos lo merecemos. Señor, yo estoy en tu obra, yo trabajo para ti, ¿por qué me tenés así? ¿Por qué me has dado esta enfermedad? Entonces, eso a veces denota cierta soberbia de nosotros, porque creemos que porque estamos en sus caminos, que creemos que porque estamos trabajando para su obra, entonces creemos que es que nos merecemos todo y entonces creemos que nos va a sanar porque nosotros estamos en sus caminos. Entonces eso parece algo de soberbia, porque acuérdense que no es por gracia, no es por mérito, sino por gracia, que Dios va a hacer todas las cosas por nosotros. Dios derriba, frustra los planes y da gracia, dice, a los humildes, los exalta. Y es cierto, cuando nosotros nos humillamos a nosotros mismos, el Señor nos da esa, esa gloria. Él solito nos da esa, esa exaltación como la hizo con María. Ella no dijo que, ella no habló de ella misma con orgullo, ella no habló gracias porque me escogiste porque yo soy buena, porque yo soy una buena muchacha, porque soy firme, virgen, porque me sé las escrituras, no lo dijo ella. Ella más bien dijo, te fijaste en esta humilde sierva. Y de eso se trata, de reconocer la soberanía de Dios. A quien quiere, Él le da, y a quien no quiere, no. Si Él me quiere dar lo que yo le estoy pidiendo, está bien. Y si no me lo quiere dar, también está bien, porque Él en su soberanía decide a quién le da y a quién no le da. Y en eso consiste el agradecimiento, es lo que está haciendo María. De que si nosotros somos humildes y pese a que si Él nos da o no nos da lo que nosotros queremos, vamos a ser agradecidas. En los no de Dios también hay que ser agradecidas con Él en todo momento. Y dice el 53 para ir terminando. A los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacío. Esta hermana expresa que Dios provee abundantemente al necesitado, no solo de pan, ¿verdad? Porque como Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Nosotros somos hambrientas, estamos hambrientas de la palabra de Dios y Él nos la provee, nos las está dando a cada momento. Y en contraste a aquellos que creen que todos lo saben, que no necesitan de Dios, estos se van vacíos y es por eso que vemos tantos suicidios en el mundo. Gente que cree que lo tiene todo pero no tiene a Cristo, no tienen nada.
les hace falta. Entonces a eso se refiere con los vacíos. Y se ve acá cómo Dios pues libera a María, porque María pues no estaba en una posición económica que digamos con holgura, sino era una joven humilde. Y entonces en medio de todo eso, Él nos está a nosotros enseñando a que hay que ser agradecidos pese a las circunstancias, porque como les dije anteriormente, no, María no se hizo rica por llevar físicamente, era por llevar al Salvador en su vientre, no fue a vivir un palacio, siguió viviendo en esa pobreza, pero aún así en esa pobreza, ella era rica espiritualmente y es lo que nos invita a nosotros el Señor a agradecer ese sentimiento y que Jesús siempre está con nosotros, con los hambrientos, en este caso con los hambrientos espirituales. Dice después el 54 y 55, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Vean, ella sabía de la promesa porque era una conocedora de las escrituras. Dios le prometió a Abraham que estaría con él en su descendencia y María lo sabía y eso es en lo que ella confiaba. A lo largo de las generaciones, dice María, Dios ha sido fiel y si fue fiel de Abraham hasta este momento va a ser fiel conmigo. Y ese debe ser también nuestro pensamiento. Dios siempre cumple sus promesas. Él no deja una sola promesa sin cumplir. Esa debe ser nuestra fe. La confianza de María estaba en el conocimiento histórico de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que estaba en las Escrituras. Nosotras entonces nos invita a ser conocedoras de la palabra de Dios para que podamos confiar en esas promesas y ser agradecidas, aunque la circunstancia en este momento no sea buena, es agradecimiento lo que debe surgir de nosotras porque debemos estar confiadas que Dios no deja de cumplir sus promesas. Entonces, hermana, debemos aprender a entregar nuestra vida a Dios, siendo consciente de que cada día es un regalo, cada día que a nosotros abrimos los ojos es un regalo de Dios y por eso debemos ser agradecidas pese a la circunstancia que esté viviendo. Así lo hizo María. Cada día era un regalo. Imagínese esta joven humilde en un pesebre fue a dar a luz, pero ella fue agradecida porque tenía al Salvador en su vientre, me van a decir, ajá, y nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, morando en nuestros corazones, entonces tenemos también miles de razones para ser agradecidas, y ese agradecimiento debe ser sincero, no solamente Padre, gracias, sino que se refleje en nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros actos de amor y servicio hacia el prójimo, ahí demuestro yo mi agradecimiento, Padre, estoy agradecida porque estás conmigo en esta circunstancia y así como estoy, sirvo, así como estoy, muestro mi amor al prójimo. Porque que yo esté pasando una circunstancia difícil no me impide a mí mostrar amor y servicio para mi prójimo. Y ese agradecimiento nos va a transformar y va a generar un ciclo de bendición. ¿Cómo? Porque si yo muestro agradecimiento a Dios, al prójimo, a Dios y al prójimo, ¿verdad? Con los demás, también voy a bendecir a otros y eso pueden bendecir a otros y así sucesivamente. Pero si yo vengo con mi amargura en mi corazón y no soy agradecida porque que estoy pasando esta enfermedad, esta situación difícil y eso se lo transmite al otro hermano, esa negatividad y se transmite negatividad. Entonces mejor yo, en la situación que yo esté pasando, muestro mi agradecimiento a Dios y voy a bendecir a otro. Eso es lo que nos está enseñando María. En su situación difícil, ella está mostrando su agradecimiento hacia el Padre Celestial, lo está bendiciendo y así también bendice a muchas generaciones. Nos vemos inspirar en María, a vivir siempre agradecida, a vivir siempre humildes como ella lo era, que aún llevando al Salvador en su vientre, ella mostró la necesidad y se mostró comprometida con el reino de Dios en todo momento, al cuidar del Salvador, al criar al hijo de Dios y al darle una buena crianza al hijo de Dios. Entonces, hermano, este canto de María, que es poético, no solamente un canto, sino es poesía, que refleja la gratitud y esa gratitud desde el conocimiento del Salvador, significa que nosotros, así como María,
del conocimiento que tenemos de Dios y de cómo ha hecho grandes maravillas en los demás, en los antiguos, en el Antiguo Testamento, en los primeros cristianos, en otros cristianos que nosotros hemos conocido, nos invita a que podamos confiar plenamente en Él, nos invita a que podamos depender completamente de Dios, aunque no entendamos sus caminos, aunque no entendamos por qué estamos enfermos, por qué nos despiden del trabajo, por qué no hay trabajo, porque los hijos están mal, porque el esposo está mal, porque el matrimonio está mal. Aunque no entendamos nada de eso, tenemos que alabar a Dios, porque nuestro llamado debe ser alabarle constantemente, a ser agradecida. Hermanas, aunque físicamente no tengamos lo que queremos, tenemos al Salvador del mundo en nuestro corazón. Tenemos al Espíritu Santo morando con nosotros. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo están con nosotros desde la hora del bautismo. ¿Y qué más entonces? Qué más podemos pedir para ser agradecida? No hay nada más. Pienso yo que podamos pedir, porque si tenemos a Dios en nuestros corazones, hermana, lo tenemos todo. Entonces, hermana, la pregunta queda abierta. ¿Te atreves a vivir una vida de gratitud que cambia el corazón, que cambia el mundo? Eso es lo que quiero que cada una de ustedes reflexione en sus corazones y pensar que como María, hermana, no nos hace falta nada. Que el Señor me las bendiga.